En ese tema vamos a abordar el concepto de tamaño efectivo de una población. Nos vamos a preguntar cuál es el tamaño de una población desde el punto de vista de la genética. Hay que tener en cuenta que los parientes comparten parte de su genoma, que los individuos no se reproducen al azar y que la contribución genética de los reproductores es heterogénea. Para entender este concepto vamos a definir una población ideal, donde el apareamiento sea al azar, haya el mismo número de machos y de hembras, no haya apareamiento clasificado, es decir, la probabilidad de reproducirse es la misma con todos los individuos de la población, y nos encontremos en ausencia de selección. Pues bien, el tamaño o censo efectivo de la población es el número de individuos que una población ideal debería tener para comportarse genéticamente como la población real. El tamaño o censo efectivo de una población mide la capacidad de contribuir genéticamente a la generación siguiente. Para entender cómo se diferencia el tamaño real de una población y su tamaño efectivo, vamos a pensar en varias situaciones donde el número de machos y de hembras sea distinto en una población. Podemos tener 4 poblaciones con 500 individuos correspondientes a 2 machos y 498 hembras, 10 machos y 490 hembras, 50 machos y 450 hembras, o 250 hembras y 250 machos. El tamaño efectivo se puede calcular mediante esta expresión. Si lo hacemos, vemos que esta población donde solo hay 2 machos y 498 hembras tiene un censo efectivo inferior a 8. Es lógico, porque en la generación siguiente todos los genes procedentes por la vía paterna procederán solo de 2 machos. El caso extremo contrario, donde hay equilibrio de sexos, si se cumplen el resto de las condiciones de la población ideal, efectivamente el tamaño es 500. También vemos un ejemplo extremo donde con 50 machos y 4.950 hembras el tamaño es 198, que no es muy distinto a una población con 50 machos y 450 hembras. Es decir, los machos determinan el tamaño de la población. En ganadería es habitual que el número de machos sea muy inferior al número de hembras. Otro aspecto que modifica el tamaño efectivo es la varianza del tamaño de familia. Normalmente las familias, compuestas por un padre y una madre, tienen un número de descendientes variable. Si el tamaño de familia es al azar, existirán parejas de 0, 1, 2, 3, 4, 5 descendientes, siguiendo una distribución de Poisson, que tiene una media de 2 descendientes por pareja y una varianza de 2. Pero podemos forzar a que todas las parejas tengan estrictamente 2 descendientes, media de 2 y varianza de 2, o que la mitad de las parejas tengan 4 descendientes y la otra mitad ninguna. Si comparamos estas 3 situaciones, vemos que el tamaño efectivo mayor es el escenario 1, donde la varianza del tamaño de familia es mínima. Por el contrario, el menor tamaño efectivo es aquel que ocurre cuando la varianza es máxima. La expresión depende del tamaño real, en este caso 100, y la varianza del tamaño de familia. Otra circunstancia que afecta al tamaño efectivo es la presencia de fluctuaciones en el censo. Por ejemplo, imaginemos una población con tamaño 200 que en un momento determinado, en la generación 3, su tamaño se reduce a 20. Y después volvemos a incrementar censo hasta 200. Esta población ha pasado lo que se llama un cuello de botella. El tamaño efectivo de la población es aproximadamente la media armónica del tamaño en cada una de las generaciones. Si lo calculamos con esta expresión, vemos que el tamaño efectivo de la población actualmente es de 71 individuos. Un cuello de botella exige
que el flujo de genes discurra a través de un número reducido de individuos. Por lo tanto, aparecerán con mayor frecuencia copias repetidas y réplicas de los genes en las generaciones siguientes. El tamaño de la población está directamente relacionado con la aparición de consanguinidad. Recordemos que el coeficiente de consanguinidad es la probabilidad de que dos alelos de un loci sean idénticos por descendencia, es decir, procedan de un ancestro común, vía paterna y vía materna. En una población ideal, la población de que los dos alelos presentes en un locus sean idénticos por descendencia en la primera generación será 1 dividido entre 2n, donde n es el tamaño de la población y 2n el número de alelos presentes en esta población. En la siguiente generación, la probabilidad de que los dos alelos sean idénticos por descendencia será la misma, 1 dividido entre 2n, más 1 menos 1 entre 2n, es decir, la probabilidad opuesta a que se junten dos alelos idénticos, multiplicado por la probabilidad de que sean idénticos por descendencia en la generación anterior. Es decir, si lo extrapolamos a la generación t, decimos que la consanguinidad en la generación t es igual a 1 dividido entre 2n más 1 menos 1 dividido entre 2n multiplicado por la consanguinidad en la generación t-1. Podemos decir, por lo tanto, que la consanguinidad en la generación t la podemos dividir entre la consanguinidad nueva que se ha generado en esa generación y la consanguinidad vieja o antigua que corresponde a la consanguinidad que existía en la generación anterior. Si trabajamos en una población que no está en condiciones de población ideal, esta expresión se transforma sustituyendo el tamaño de la población por el tamaño efectivo de la población. Además, podemos definir otro concepto, la consanguinidad nueva, la podemos definir como tasa de consanguinidad. Si sustituimos esta expresión aquí, podemos despejar la tasa de consanguinidad relacionando las consanguinidades en la generación t y en la generación t-1 y dividiéndolo entre 1 menos la consanguinidad en la generación t-1. Si unimos las dos expresiones de la tasa de consanguinidad, podemos calcular el tamaño efectivo de una población a partir de la consanguinidad media en la generación t y la consanguinidad media en la generación t-1. Por ejemplo, si tenemos una población cuya consanguinidad media en la generación t-1 es 0,10 y en la generación t es 0,12, utilizando esta expresión, sabemos que la tasa de consanguinidad es 0,0222. Como la tasa de consanguinidad es 1 dividido entre 2 el tamaño efectivo, podemos calcular el tamaño efectivo de la población como 22,50 individuos.